Hechos capítulo 20, versículo 28. Si lo tienen, voy a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta el versículo 32 leídos. Dios estableció a Abraham para mostrar al mundo entero lo que es la fe en Dios. Si Dios no se hubiera manifestado a través de la palabra, ¿qué pasaría a nosotros? Y cada uno de nosotros trataría de buscar a Dios y creer en Dios conforme a su imaginación. Hoy en día nosotros estamos confrontados exactamente con la misma situación. Por más que tenemos la palabra de Dios en un libro, es la Biblia. Pero ¿qué pasa por más que tenemos la Biblia? Si nosotros no la leemos, resultaría para nosotros como no la tuviéramos. Tuve una oportunidad de estudiar la historia de las iglesias del Señor durante 2000 años. Hubo un tiempo, podemos llamarlos tiempos oscuros. ¿Por qué tiempos oscuros? Porque todo el mundo estuvo en ignorancias. Traducir la Biblia estaba prohibida. El leer la Biblia también estaba prohibida. Entonces en aquel tiempo solo muy pocas personas tuvieron acceso con la Biblia para estudiar la Biblia. Entonces muy pocas personas podían estudiar la Biblia, podían manipular fácilmente a la gente, porque más del 90% de gente de aquella época no sabían leer. Incluso hasta los reyes de Europa, muchos no leían, algunos leían apenas, pero no sabían escribir. Por eso los reyes tenían que tener sus consejeros, y eran obvio, aquellos consejeros, la mayoría eran sacerdotes católicos, que ellos sí sabían leer, sabían escribir. Entonces, mientras tanto que todo el mundo estaba en la ignorancia, ¿y qué pasa? Y poco porcentaje de las personas quienes sabían leer fácilmente podían manipular a la gente diciendo, palabra de Dios, Dios dice así, la Biblia dice así. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de muchos mártires de la fe, quienes para defender la fe, para conservar la verdad de Dios, se entregaron sus vidas. Y muchos dejaron sus obras como de las acciones de la fe, tradujeron la Biblia a idioma del pueblo. Anteriormente la Biblia estaba
solo en idioma de griego, hebreos, latín antiguos. Entonces, solo algunas personas que tenían mucho estudio pudieron leer la Biblia en hebreo, en griego, en latín antiguos. Pero algunas personas que por una especial gracia de Dios pudieron conocer la verdad y encontrar la verdad de la Biblia, sintieron la necesidad de traducirla al idioma del pueblo. Entonces, en aquel tiempo, por la Iglesia Católica, el traducir la Biblia al idioma del pueblo considerabas como un hecho hereje. Muchas personas, tan solo por haber tratado de traducir la Biblia al idioma del pueblo, fueron quemados en hogueras y también fueron ahogados en el agua. Así fueron asesinados. Por la gracia de Dios, ya tenemos la Biblia y también Dios ayudó a la tecnología y con el invento de la imprenta metálica. Anteriormente, elaborar un libro era demasiado trabajoso, era muy costoso, porque únicamente a mano podía escribir. Entonces era imposible publicar libros en un poco tiempo, gran cantidad de libros, sino a mano, con pluma, tenía que escribir. Pero ¿qué pasa? Luego de un tiempo de alumbramiento espiritual al mundo entero, espiritualmente atraídos la expansión de la palabra de Dios, también el crecimiento de la tecnología y las ciencias. Pero ¿qué pasa? La gente se alejó de la palabra de Dios. Y hasta ahora, cuando me iba a algunos países de Europa para compartir el Evangelio, los europeos al momento de convertirse me decían con mucha sorpresa, ¿cómo es posible? La Europa era la cuna de la evangelización. Antiguamente el Evangelio estaba en Holanda, en Alemania, en Francia. De aquí al mundo entero se fueron, pero ahora la gente de otra tierra, otro continente se regresa a Europa para enseñar a nosotros. Entonces, por más que tenemos la palabra de Dios en mano, en un libro, es la Biblia. Pero si nosotros no apreciamos la Biblia, si no abrimos la Biblia, si no la leemos, eso para nosotros resultará como no existiera la Biblia. Hoy en día, esta situación está azotando al mundo cristiano. Y cada vez me iba o al encontrarme con alguna congregación, su manera de dirigir el culto es sorprendente, porque no tiene nada que ver con la Biblia. El ambiente del culto no puede considerar, es un ambiente sano, ambiente cristiano. Y hay alguna congregación hasta me hace sentir, en vez de estar en un lugar de los cristianos, en un lugar de los paganos, lugar de gente que creen en hechicerías, magias. Entonces la gente, en vez de transmitir la verdad del Cristo, transmiten sus propias ideas. En el libro de Jeremías hay una profecía. Los profetas que sueñan hablarán del sueño. Yo soñé, Jehová dijo a mí así en mi sueño. Pero ellos hablarán de sus imaginaciones, sus pensamientos. ¿Ves? Mis profetas hablarán de mis palabras. Y aquí mi palabra es como el martillo que quebranta, el fuego que quema.
Entonces los falsos profetas hablarán de sueños, pero mis profetas hablarán de mis palabras. Entonces, como aquellas profecías en el tiempo del profeta Jeremías, a pesar de miles de años de distancias, pero nada está cambiado. En muchas congregaciones, la gente que se creen como profetas, se creen como gente especial, como él tuviera el don de poder comunicarse directamente con Dios. Dice, yo soñé y soñé, vi en la visión, Dios me dijo así. Pero nosotros cuando leemos las Biblias, los apóstoles del siglo I, incluso en la prédica del Pedro en el día Pentecostés, que por la cual 3,000 personas se regresaron, era una prédica basada del Antiguo Testamento. Cada palabra con concordancias bíblicas. Entonces, era una prédica sana, prédica de la salvación. Si Dios no nos hubiera permitido la Biblia, si no se hubiera manifestado a través de las palabras, nosotros ¿cómo podríamos conocer a Dios? Dependeríamos a nuestra imaginación. Conforme a nuestra imaginación, nosotros podríamos creer en un Dios que es el producto de nuestra imaginación. Incluso la Iglesia Católica confesó sobre diferentes vírgenes. Cuando yo era misionero en Paraguay, había Virgen del Caacupé. Entonces, la leyenda, un indio en una persecución se estaba escapando, se escondió detrás de un árbol, suplicó a Dios si le salvara de la mano de los enemigos. Él todo el resto de su vida le serviría a Dios. Apareció una virgen. Entonces, y luego, conforme a su voto, con el tronco, que detrás de aquel tronco él se había escondido, ha hecho una virgen, es Virgen del Caacupé. ¿Sabe que la mayoría de los países de América Latina hay una virgen de historia muy, muy similar? Un día la Iglesia Católica oficialmente se disculpó. Esa era una estrategia para conquistar gente nativa de la tierra, conquistada por los países de iglesias católicas. Pero la gente de aquella tierra hasta ahora están aferrados de aquella creencia. A pesar que la Iglesia Católica se disculpó de la manera oficial, la Iglesia madre de ellos se disculpó oficialmente. Fue una estrategia, pero la gente aún sigue creyendo en aquellas vírgenes. Entonces nosotros podemos ver, la gente le gusta creer en sus propios pensamientos. Pero nuestro Dios se manifestó ante la humanidad a través de sus palabras. Eso es lo que Dios quiso demostrar a nosotros con el establecimiento de Abraham como hombres de la fe. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 4. Génesis capítulo 12, versículo 4, dice así: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Aquí dice en el versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo. Aquí la Biblia nos explica un ejemplo de vida de fe, correcto ejemplo de la vida de fe es irse, actuar conforme Dios le ha dicho. Versículo 4, se fue Abraham como Jehová le dijo,
y Lot fue con él. Ya la Biblia aquí marca una diferencia entre la fe de Abraham, la fe de Lot. Cuando Abraham se salió de Harán hacia Canaán, entonces hubo una actuación, o sea, acción, pero dice, él fue conforme a Jehová como le ha dicho. Él había recibido la palabra de Dios, pero su sobrino Lot se fue con él. Entonces, aparentemente Abraham y Lot, los dos son creyentes. La Biblia marca la diferencia de la fe, de la creencia de los dos. Abraham fue conforme como Dios le había dicho, pero Lot fue con él. Luego, muy pronto, estas dos personas tuvieron que despedirse, porque había una diferencia de la fe, porque Lot seguía conforme a la circunstancia, pero Abraham seguía conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos ver, cuando Abraham por primera vez aparece en la Biblia, en la parte final de Génesis capítulo 11, era un hombre común y corriente, un hombre quien desde cuando su nacimiento es incrédulo, hacía su vida conforme a su parecer. Pero cada vez que Jehová Dios aparecía a él, hablaba con Abraham, Abraham iba cambiándose. Cada vez que Jehová aparecía a él, hablaba con él, a través de su palabra, a él le afirmaba, reafirmaba la promesa. La fe de Abraham iba creciendo. Pero Lot nunca aprendió la fe en Jehová, sino solo por la circunstancia siguió el ambiente. Yo también me acuerdo muy bien de en mi primer tiempo. Entre los cristianos también se forma a veces buen ambiente. Cuando hay un buen líder, un buen hermano o hermana de buena influencia, alrededor de él se forma un ambiente ideal, que la gente fácilmente puede oír la palabra de Dios y pueden convertirse en cristianos. Sin embargo, entre aquel grupo de cristianos, la fe de cada quien es de diferentes medidas. Algunos aprenden la fe correcta y de la manera sana, pero algunos de ellos solo siguen el ambiente formado. Ah, qué bonito ambiente en la escuela. Por ejemplo, cuando yo recibí la salvación, en mi escuela se formó un bonito ambiente de cristianos. Porque el hermano quien me dirigió también invitó a uno del amigo de mi aula, luego yo. Nosotros, al principio era uno, él solo, y luego dos, y conmigo fuimos tres. Entonces nosotros, con un corazón genuino, muy limpio delante de Dios, vamos a formar un estudio bíblico en las escuelas. Entonces, cada día nosotros en la hora de comida era como de 50 minutos, pero para aprovechar bien el tiempo del descanso. Y juntábamos 3 escritorios. Entonces juntábamos como forma de triángulo, de sentados, rápido. Uno, ya que éramos 3 hermanos, nombraba uno al otro, oye, a ti te toca orar. Aunque los compañeros que no eran cristianos se burlaban de nosotros, oraba en voz y comíamos juntos, rápidos. Luego, al terminar del comer, sacábamos las Biblias. Cada día hemos iniciado del libro de San Mateo. Cada día, conforme al índice de las Biblias, cada capítulo de San Mateo, leíamos, turnándonos. Luego, lo que nosotros, según nuestros entendimientos, pudimos percibir, comprender, compartíamos.
Así, unos como 30 minutos, entre total 50 minutos del tiempo del descanso, es la hora de comida, aprovechábamos como unos 30 minutos de estudios bíblicos. Ya que dentro del aula de la escuela, nosotros organizábamos esta actividad. Esta actividad en sí tenía un poder, o sea, poder de evangelizar, porque que los compañeros de mi aula estaban molestos. Ustedes no están en sus iglesias, ¿qué hacen en la escuela? Pero ¿qué problema hay? Es una actividad voluntaria de los mismos alumnos. No viene ningún pastor de afuera, entre nosotros. Pero ¿qué problema hay? ¿Qué mal hay? Ustedes durante 50 minutos, alguien que quiera cantar, canta aquí. Alguien que quiere bailar, baila ahí atrás. Y nosotros nos gusta estudiar la Biblia. ¿Qué problema hay? Entonces, según el reglamento de escuela, no nos podía prohibir. ¿Y qué pasa? Entonces, así pasando día y tras días, algunos compañeros se interesaban. A ver, ¿qué estudian ustedes? Nosotros también queremos escuchar. Entonces, esto favoreció para que se formara un ambiente del evangelismo. Entonces, cada día, nosotros éramos 3, muy prontos, fuimos 4, 5, 6, 7. Entre 50 y tantos en número de alumnos de aula, ya 7 éramos cristianos salvos, jóvenes estudiantes cristianos. Entonces, algunos amigos de hasta otra aula recibieron la salvación, se reunían con nosotros. Muy buen ambiente cada día entre nosotros. En aquel tiempo, en la revista de nuestra misión, Buenas Nuevas, nombrado Buenas Nuevas, vi un artículo donde decía el campo misioneros no es un lugar específico, sino por donde quiera que hay cristianos, es el campo misioneros. Entonces ese artículo tocó a mi corazón. Entonces, aunque no somos misioneros, no podemos irnos lejos porque somos estudiantes, jóvenes estudiantes, tenemos obligaciones. Pero la escuela donde nosotros cada día nos reunimos es nuestro campo misioneros. Es un campo de estudios y también puede ser campo misioneros. Nosotros aprovechábamos la escuela como campo misioneros. Nos considerábamos, aunque no tenía titulación, misioneros. Somos estudiantes misioneros. Así cada día compartíamos. ¿Y qué pasa? Cada día con gana íbamos a las escuelas. Siempre nuestra expectación era evangelizar. Hoy con quién comparto. Hoy con quién comparto. Entonces leía la Biblia. Desde cuando inició este estudio bíblico en la escuela, el mismo estudio nos protegió, porque nosotros nos presentábamos ante los demás compañeros cristianos. Esta práctica misma nos salvaba de la contaminación de los deseos juveniles. Es muy importante los cristianos salvos al llegar a algún lugar, en el primer lugar presentarse cristiano. Luego formar el estudio bíblicos. Entonces, esta costumbre misma finalmente nos protege, nos cuida. Pero un cristiano al ingresar a una empresa o al ingresar a una escuela, se esconde su identidad. Desde el principio, el mundo lo absorbe. Pero desde el inicio, cuando se presenta, soy cristiano. Yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Luego, muy pronto, cuando forman un estudio bíblico, entonces, esta costumbre misma para nosotros llega a ser una protección y la sabiduría. Se formó un muy bonito ambiente. Muy pronto sentimos la necesidad de organizar
la reunión semanal dentro de la escuela, aunque cada día organizábamos el estudio bíblico. Si no me equivoco, cada jueves, cuando terminen todas las clases, hora de retirarnos en nuestro aula, organizado culto en escuela, entre menos de 10 jóvenes estudiantes sentados, organizábamos cultos. Hasta alguna vez los profesores nos encontraron preguntando, ¿qué hacen ustedes? Estamos organizando cultos. Eso no se puede hacer en la escuela, pero ¿qué mar hay? Aquí nosotros no tratamos de otros temas, sino solo de las Biblias. Luego tuvimos que separarnos, porque cada quien nos tocó diferentes preparatorias. Entonces, como igual que México, en Corea también, la escuela donde yo quiera yo no puedo estudiar, sino el gobierno maneja conforme al domicilio. A cada estudiante le da diferente escuela. No pudimos estudiar juntos en las mismas escuelas. Entonces entre nosotros prometíamos, vamos a competirnos. Vamos a llevar una competencia sana. ¿En cuál escuela más numerosos jóvenes se regresan al Señor Jesucristo? Vamos a competirnos. Así nosotros fuimos separados, cada quien tocó a diferente preparatoria. Cada día al llegar al aula consideraba como campo misioneros. Así al principio nosotros éramos un pequeño grupo en la iglesia, el número de jóvenes eran como 20. Después de 3 años, más de 72 jóvenes se reunían. En muchas escuelas, muchos jóvenes recibieron la salvación. Así los jóvenes quienes conmigo han pasado, o sea, los jóvenes de edad contemporánea, de misma edad o 1 año, 2 años mayor que mía, o 2 años de edad menor que mías, juntos pasamos nuestro tiempo juvenil. Muchos de ellos hasta la fecha de hoy se encuentran como ministros, ministras de nuestra misión. Entonces, ¿qué pasa? En mi escuela habían 7 hermanos. Todos se veían superiores que yo, mejores que yo. Pero con el paso del tiempo se aumentaba en el número de los nuevos, pero algunos antiguos fueron arrastrados por el mundo. Finalmente, en mi escuela, donde inició nuestro estudio bíblico, éramos 7. Todos se fueron, solo quedó una persona, soy yo. Un día mi pastor me preguntó, hermano Chin, ¿qué te pasa? Y los hermanos de tu escuela eran 7, contigo total 7. Nunca yo pensé que tú ibas a quedar en la iglesia, porque tus compañeros se veían mejores que tú. Todos se fueron. ¿Y qué les pasó? Yo no sé. Me quedé solo. Durante largo tiempo de la carrera espiritual, así yo tuve que enfrentarme a una situación lamentable. Y porque algunos hermanos que según mis recuerdos eran muy buenos hermanos. Y yo tuve que ser testigos de ver cómo ellos se regresaban al mundo. Y tuve que ver cómo Dios levantaba los nuevos. Gente nueva traía a la iglesia, los establecía como columnas de la iglesia. Nosotros a través de Abraham y Lot podemos ver. Abraham y Lot, los dos juntos salieron de la tierra de Harán. Se fueron a Canaán. Aquí podemos ver un compañerismo, un buen ambiente cristiano, ambiente de creyentes.
Aparentemente los dos tuvieron mismas acciones, pero la Biblia marca la diferencia. ¿Qué dice? Capítulo 12, versículo 4. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Muy simple, pero la Biblia marca una diferencia. Abraham, desde el primer tiempo de su vida de fe, aprendió de la manera correcta la vida de fe, actuar, caminar, ir conforme a la palabra de Dios. Pero Lot solo fue por el ambiente, por la influencia. Buen ambiente, buen ambiente, me gusta. Al principio la gente se viene a la iglesia por el ambiente. Un día un hermano, una hermana de nuestra iglesia invita a algún familiar suyo o pariente, amistad. Entonces al principio por la invitación de uno de sus conocidos, su familiar, llega a un grupo nuevo para él o para ella, pero al llegar a aquel grupo siente un ambiente familiar. Un ambiente sano y bonito, tan amistoso. Ay, me gusta este ambiente. Gente sana, gente buena acá. Aquí no veo gente mala y gente buena, buen ambiente, ambiente muy sano. Ay, me gustaría congregarme aquí. Así comienza a llegar a cada reunión con frecuencia y con el tiempo se vuelve en un hermano o hermana. Así comienza a convivir juntos. Pero en aquel compañerísimo, nosotros podemos ver alguna diferencia. Algunas personas, aunque al principio llegó por el buen ambiente, o por alguna influencia que a él le influenció favorable, pero con el tiempo aprende la vida de fe de la manera correcta. Crecer, caminar conforme a la palabra de Dios. Pero algunos hasta reciben la salvación, pero camina por el ambiente. Ah, qué bonito ambiente, qué emoción, qué gozo, qué alegría. Ay, que yo siento un espíritu limpio, una mente limpia y brillante, me gusta, pero no aprende a caminar de la manera correcta. Finalmente, un día el mundo con fuerza azota la iglesia. Fuerte tentación y seducción los llevan. Pero los que aprenden la vida de fe de la manera correcta, caminar con Dios, aguanta ante la prueba, la tentación, sobrevive. Entonces aquí nosotros podemos ver, Abraham fue como Jehová le había dicho. Lot fue con él. O sea, Lot entonces por una condición fue con él, porque él era huérfano. Abraham era su tío, a quien consideraba como su padre. Para él era una cobertura, le daba cobertura, abrazaba a Lot. Entonces, por el ambiente que había en Abraham, qué bonito ambiente. Yo le considero como mi padre y camino con él. Pero a causa de haber caminado con Abraham, Dios empezó a bendecir a Abraham, ya que Lot estaba en la compañía, él también recibió parte de bendición para sus personas. Y capítulo 13, ¿qué sucede? Separación entre Abraham y Lot. Lot, a causa de haber caminado con Lot, él también recibió mucho beneficio por su tío. Abraham y Lot llegaron a ser ricos y poderosos. ¿Qué pasa? Lot declara la separación. Yo ya me voy de ti, porque sin ti yo puedo hacer ya mi vida. Ya me siento suficientemente fuerte.
independiente. Ya no soy aquel niño cuando salíamos de la tierra del Harán. Yo también soy completamente un adulto. Yo puedo hacer mi vida. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. Capítulo 13, versículo 10. Capítulo 13, versículo 10. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era del riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto y la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ya aquí cuando Lot alzó sus ojos, nunca a él le importó la palabra de Dios, sino a él le importó el ambiente. Mira la llanura de Zoar, muy bonita, verde, eres pastor. Entonces para mí rebaños es el mejor lugar. Entonces, conforme a su parecer, a donde le pareció bien, él se fue. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. Después que Lot, el ocasionalista, se fue de Abraham, Abraham también alza sus ojos. Aquí podemos ver, Lot alzó sus ojos, Abraham alzó sus ojos, pero son diferentes. Lot alzó sus ojos conforme a su parecer. Abraham alza sus ojos conforme a la palabra de Dios. Entonces, Abraham sigue recibiendo la guía de la palabra de Dios. Lot, como desde el principio, por el ambiente, él siguió a Abraham. De la misma manera, por el ambiente, sigue a sus propios caminos. Se fue cerca de ciudad Sodoma. Y poco a poco, él se acercaba a ciudad Sodoma. Finalmente entró dentro de ciudad Sodoma. La Biblia explica, era una ciudad pecadora, donde él se pierde. Entonces la Biblia nos explica muy bien. La correcta vida de fe es dirigida por la palabra de Dios. En este aspecto soy bien miedoso y temeroso. A veces algunos hermanos me preguntaron: pastor, ¿dónde le gusta más? Usted ya lleva muchos años en diferentes países de América Latina. ¿Cuál país le gusta más? Es obvio, los paraguayos quieren escuchar que yo les dijera Paraguay. Los peruanos, Perú. Los mexicanos, México. Los costarricenses, Costa Rica. Los panameños, Panamá. Los colombianos, Colombia. Ya sé qué esperan de mí. Entre todos los países. ¿Y cuál país le gusta más? Yo, a donde Dios me manda. No, así no diga, por favor, entonces. ¿Y cuál país le gusta más? Ya que soy viajero, vivo en diferentes países, ¿sabe que cada país cree que tiene mejor español? En Colombia, los colombianos tienen mejores españoles. Los costarricenses tienen mejores españoles. Los mexicanos, algunos no, pero algunos dicen mejores españoles. Pero los mismos españoles nunca dicen que ellos tienen el mejor español, sino ellos dicen, habla muy mal. Los españoles dicen, nosotros hablamos muy mal español, dice.
Pero los países de Latinoamérica que dicen, tenemos mejores españoles, ahí está la respuesta. Entonces a mí me pregunta, ¿cuál país le gusta más? Mi respuesta, a donde Dios me pone, para mí es el mejor país. Ay, no nos diga de esa manera, pastor. De verdad. Mi madre, cada vez que yo visito a Corea, esta vez me preguntó, ya muchas veces hasta ahora, ¿no piensa en quedarte en Corea? Entonces, puedo ya percibir la idea de mi madre, una anciana de 83 años de edad. Ella le gustaría, ¿no? Le gustaría que su hijo se quede cerca de ella. Entonces, sé que qué respuesta quiere de mi boca. ¿Alguna vez no has pensado en quedarte en Corea? Ya viviste demasiados años en el país extranjeros. ¿Ya no quieres regresar a Corea? Me sonrío, dijo, a donde Dios me mandó, para mí es el mejor país. En realidad, ¿quién sabe? Después de elegir un lugar, según mi parecer, cuando se levante alguna situación contra mi persona. Entonces, mi elección, ¿cómo resultará? Como una de peor elección. Entonces, en ese aspecto soy muy miedoso y muy temeroso. ¿Cómo yo podría decir dónde es mejor? Un día un misionero de Estados Unidos me dijo, con una cara preocupante, Pastor Pablo Shin, ¿usted cómo puede vivir en un país como México tan peligroso? Yo dije, ¿quieres saber cómo yo puedo vivir? Es muy fácil y sencillo. ¿Y cómo? Un día en el sitio web de web oficial de la misión, se publique una notificación en nombre del pastor Oxupar, la rotación de los ministros, a ti te toca México, desde ese día tú vivirás en México. Él quedó pensativo luego, de verdad. Entonces, ¿cómo puede vivir en un país como México tan peligroso? ¿Cómo podemos decir dónde es el mejor lugar? ¿Cómo podemos decir nosotros dónde es el mejor lugar? Luego de elegir un lugar como Lot, alzando los ojos suyos, para mí como la llanura del Edén, para mí como huerto de Edén, para mí es un paraíso. Luego de elegir un lugar, según mi parecer, excelente lugar, corromperse totalmente y perder su propia familia. ¿Quién sabe? Entonces, Abraham nunca eligió, nunca llegó a ser ocasionalista. No le importó las ocasiones, oportunidades, sino Jehová volvía a aparecer con él y decía, alza tus ojos. Oírme para ti es mejor ocasión. Oírme a mi palabra para ti es mejor oportunidad. Si tú me oyes, por donde quiera que te vayas, oyéndome, yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo estaré contigo. Y Dios enseña a Abraham dónde es mejor lugar, cuál es mejor manera de hacer la vida. Si tú puedes oírme, si tú me oyes, entonces por donde quiera que a ti te toque, sea una zona montañosa, llanura, desiertos, yo estaré contigo. Pastor, Abraham es pastor. Entonces para él le favorece una llanura verde para su rebaño. Pero Abraham nunca quiso elegir algún lugar, nunca a él le importó la oportunidad. La oportunidad de elegir mejores lugares, sino se prestaba su oído a Dios. Alza tus ojos, Abraham. Luego que su sobrino Lot eligió humanamente uno del mejor lugar.
para rebaños, llanura verdes. Se pareció al huerto de Edén. Entonces, excelente lugar le eligió. Entonces, para Abraham quedan lugares muy difíciles. Pero Dios que dice, alza tus ojos. Él escucha la palabra de Dios. Por donde quiera que te vaya conmigo, oyéndome, yo te bendeciré, yo te multiplicaré. Luego, en el siguiente capítulo 14 podemos ver cómo resultan dos elecciones. Lot perdió en guerra, llegó a ser un perdedor. Perdió todos los bienes. Abraham se encuentra en capítulo 14 poderoso y ricos. Salva a Lot, rescata a Lot del peligro. Entonces podemos ver cuál es realmente una vida bendita, una vida cubierta por la cobertura de Dios. Entonces la Biblia no se explica muy bien. Yo esta vez, estando en Corea, algunos ex misioneros temporales, algunos jóvenes que un tiempo vinieron a México para dar sus servicios voluntariados como universitario del programa de Guñuscor. Una ex miembro de Guñuscor de hace como 8 años no estaba congregándose, pero quería verme. Me escribió, pastor, yo me encuentro en Ciudad Suwon, yo soy ya docente de un instituto, quiero ver a usted. Entonces yo he estado muy ocupado, he recorrido supuesto todo el país, Corea del Sur, de una ciudad a otra ciudad, viaje. Aún mi hora, y respecta hora local de Corea del Sur, 15 horas de diferencias. Aquí son 12 y 14. Y Corea ahora son madrugada, ¿no? Entonces en esta mañana me caía sueño, me costó salirme a ustedes. Mis ojos se cerraban, entonces ¿qué pasa? Ay, quiero dormir. Entonces trataba de meditar la Biblia y la forma piadosa sentado con la Biblia abierta, pero mis dos ojos pesaban toneladas. Entonces apenas medio sonámbulo leía la Biblia y salió finalmente. Entonces he viajado a muchos lugares. Esta madrugada soñé en sueño, yo estaba viajando. Antes de que mi llegada a la puerta del avión se cerró, estaba tocando la puerta del avión, ábreme. Entonces, por viajar tanto hasta soñé en sueño el viaje, ¿no? Tocaba la puerta del avión, ábreme, tripulante, por favor, abre la puerta, estoy aquí. La puerta se cerró. Me desesperé y me desperté en esta madrugada. Por viajar tantos. Entonces ella, ya que me escribió, quería verme. Y yo le dije, voy a esforzar para abrir un poco de espacio del tiempo, pero no dependía de mí, sino la agenda de la misión. Pero los últimos 2-3 días, y pude tener tiempo libres, justamente a mí me tocó la ciudad donde ella estaba trabajando. Yo dije, creo que Dios me permite encontrarme con ella. En la noche me encontré con ella, con mi esposa, unas cafeterías. Ella se puso tan emocionada y alegre. Ay, pastor, mi única conexión ahora con la iglesia es usted. Ya no me congrego, pero sus prédicas sigo escuchando en internet. Y sus prédicas me dan fuerza. Porque los domingos de la tarde, por pocos hermanos paisanos míos en México, predico en coreano. Entonces aquella prédica de la manera casera, por algunos hermanos que hasta domingo trabajan, publico en YouTube. Tengo cuenta de YouTube personal también, ahí también subo prédicas en coreanos. Entonces, para algunos hermanos coreanos de acá, pero desde Corea están sintonizando muchos hermanos. Entonces, no lo corte, por favor, yo quiero oírle. La única manera de alimentarme es escuchar su prédica en YouTube.
Entonces ella se alegró en gran manera. Luego me manifestó: pastor, yo ahora tengo 31 años de edad. Usted, como me conoce muy bien, antes de conocer al Evangelio, llevé una vida muy desordenada. Pero para mí, el tiempo de servicio voluntariado fue el tiempo de salvación. Me salvó del pecado, también culturalmente y socialmente. Luego de regresarme a Corea, tuve oportunidad de perderme, pero todo lo que había aprendido durante un año me protegía. Luego, muy pronto, con uno del ex misionero temporal, quien también ha dado servicio voluntariado en México, empezó a tener sentimientos. Los dos comenzó a llevar noviazgo. Yo estaba enterado porque en internet ellos publicaban fotografías. Los dos son todos mis alumnos, ¿no? Entonces, los dos andan juntos. Entonces, en mi corazón había un pensamiento: si fuera así, algún día si se acercara a la iglesia, aunque la manera no fue tan ideal, pero se puede dar cobertura, formarle un matrimonio. Esta vez cuando me fui, yo le pregunté: ¿tú no andabas con fulano? Sí, pastor, yo andaba con él. ¿Y qué pasó? La relación se rompió. ¿Y qué pasó? Luego me contaba su historia. ¿Y qué pasó? Un día yo vi su celular, que el celular de él estaba abierto, una aplicación de chateo. Él se comunicó con uno de sus amigos, mencionaba de mi persona: plana, como novia es buena, pero no pienso para casarme con ella. Cuando leí ese mensaje, me sentí muy mal. Me consideraba como compañera del noviazgo, pero no me consideraba como candidata para poder casarse con él. Perdón, un mes estuve en Corea. Hoy dije, me va a salir la prédica en español. Yo dije, durante un mes nunca he predicado en español. Candidata. Entonces ella se sintió muy mal. ¿Cómo me considera como una candidata para el noviazgo, pero no me considera como candidata para casarse? ¿Cómo me toma entonces? Sentí muy mal, porque yo con corazón sincero me acompañé con él, pero vi que su corazón hacia mi persona iba cambiándose. Desde aquel momento, aunque nosotros nos encontrábamos, nunca yo pude ser como antes. Muy fría con ella, con él. Él también conmigo muy formal. Y finalmente decidí a romper la relación. Me quedé traumada. Ya tuve muchas experiencias de relaciones emocionales. ¿Y qué pasa? Luego de regresarme de servicio voluntariado, Dios me cuidó. Y después, con mucho cuidado, yo elegí a él. Yo fui sincera con él, pero él finalmente se descubrió su corazón, cómo me consideraba. No me consideraba como una candidata para casarse, sino para el noviazgo, para su gusto. No me tomó en serio. Entonces decidí para romper la relación. Luego mucho tiempo estuve sola, pastor. Y después, en mi trabajo, ella trabaja en buen trabajo, encontré un joven, ella está asociada en una agrupación de la lecturas. Entonces, en Corea hay muchas organizaciones civiles. Es una organización civil de lecturas. Gente que le gusta lectura estaban asociados. Ahí conocí un joven, muy buen perfil, bonito aspecto y también muy buena carrera. Me gustó. Yo examiné a él.
Era buen muchacho para casarme con él. Casi estuve por decidirme. Pero un día me di cuenta, cuando él hablaba conmigo, cada vez él cuando contaba a mi persona su trayectoria, había variación del tiempo. Entonces su biografía, los tiempos que me mencionaban cada vez, algunas no estaban coincidiendo. ¿Qué pasa? Tú la vez pasada me dijiste en qué año graduaste de tal universidad. ¿Y por qué ahora dice? Así yo empecé a sentir algo extraño. Entonces él trataba de acomodar, arreglar sus palabras, pero podía notar que no coincidían cada vez. Un día me puse serio y luego empecé a estudiar. Me confronté con él. Y sabe, pastor, hasta su nombre era falso, su identificación era falsa, su trayectoria era falsa. Hoy en día, esto está de moda entre jóvenes. Arreglar sus trayectorias, su perfil, hasta su fotografía no es confiable. Ustedes en redes sociales no confíen fotografía que se usa para perfil, especialmente las muchachas, modelo de modelos. ¿Cuánto retoque, cuánto Photoshop? No hay ningún feo, ninguna fea, todos son guapos y guapas. No solamente fotografías, hasta toda su vida, su perfil, todo le toca. Me dejó asustada, hasta su nombre, su edad, todo será falso. Todos los días estaba orando a Dios que me cuidara, me casara con quien conforme a tu voluntad, aunque no me congrego. Yo dije, Dios oyó a tu oración, por lo menos te protegió. Estuve en un momento muy peligroso, Dios ayudó a ella para poder descubrirlos. Luego ella quedó traumada. Ya no sé qué hacer más. Plana, tú te necesitas un mentor de la vida, un consejero, la congregación. Donde te congregues, luego haya gente que te conozca muy bien, gente que realmente recibe la guía del Espíritu del Señor. Y también donde están líderes, pastores, dirigidos por la palabra de Dios, comprobado con sus vidas y con sus testimonios, para poder recibir consejo de los siervos. Pero no tengo valor para regresarme a la iglesia. Pero la iglesia Suwon está cerca de tu iglesia. Justamente allí pastorea Pastor Minchalim. Es un buen pastor. Yo te lo recomiendo, es buen pastor. Ay, no tengo valor. Bueno, entonces yo voy a ser mediador. Voy a escribir a él, explicando a él sobre tu caso y luego para que tú puedas unirte con la iglesia. Ayúdeme, por favor. Entonces ya pude ver. Dios tuvo misericordia de ella, pero si ella no hubiera descubierto hasta el final, si se hubiera casado con él, con un fantasma se hubiera casado, ahora ¿cómo se encontrarías? Entonces la Biblia nos explica muy bien la correcta vida de fe. Es ser dirigida por la palabra de Dios. Ustedes al principio iniciaron la vida de fe por el ambiente, está bien, pero tarde o temprano llega el tiempo de aprender bien. La vida de fe no solo por el ambiente, no solo por la amistad. En la iglesia tengo muy buenas amistades, tengo muy buenos amigos, me gusta mi pastor. Tampoco es correcto por el pastor congregarse, sino por la verdad que hay en la iglesia, por la manifestación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Entonces, la Biblia nos explica muy bien la correcta vida de fe,
debe ser dirigida por la palabra de Dios. Recibir la guía de la palabra de Dios. Yo en los primeros años de mi vida de fe era muy inestable. Era muy joven, sentimentalista. Me dependía mucho de mis sentimientos. Por mis sentimientos, un día estuve muy contento, otro día estaba muy triste, hasta estaba deprimido. Entonces me sentía demasiado inestable. Soy demasiado inestable. Soy demasiado débil. Pues esta situación me hacía buscar a Dios, orar a Dios, cada vez que me sentía inestable. En mí no podía encontrar la firmeza. En mí no había firmeza. Solo podía ver el estado inestable. Sube y baja y sube y baja, sube y baja, sentimentalmente. Hasta muchas veces estuve incrédulos, deprimidos. Entonces esta situación me hacía buscar a Dios únicamente yo bajo la cobertura de Dios. Podía tener la seguridad, la firmeza, podía tener la certeza en mi corazón. Un día Dios a mí me mostró una cita bíblica, la cual para mí llegó a ser una esperanza, la promesa. Es el libro de Hechos capítulo, hoy es el texto de hoy, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la prédica de la despedida del apóstol Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no era una sola iglesia, porque Éfeso era una región muy grande, había muchas congregaciones como células. Y cada célula había líderes, ancianos. Aquellos ancianos no es el mismo carácter de anciano de hoy en día, porque siglo I anciano era obispos, pastores. Entonces, líderes de cada congregación, apóstol Pablo, antes de su último viaje a Roma, sabía que de Roma le estaba esperando gran persecución y la muerte. Entonces, él quiso encontrarse con los líderes de la iglesia de Éfeso. Entonces, apóstol Pablo, con su corazón sincero, porque sabe que es la última reunión, les aconseja, de presente, después de su partida, Satanás no perdonaría a los rebaños, enviaría los lobos rapaces, falsos, maestros, tratar de engañar a los discípulos. Entonces, como de prevención, él les da un consejo muy importante. ¿Qué dice versículo
29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta situación desde el siglo I sucedió. Entre los hermanos levantarse hombres que hablan cosas perversas. Algunos que se desvían del camino recto del Señor Jesucristo, desde el siglo I sin cesar sucedieron en cada siglo. Y Pablo presiente, después de mi partida, Satanás de una de otra manera tratará de zarandear, atacar a los rebaños, levantar en medio de las iglesias hombres que hablan cosas perversas. Entonces, ¿cómo de prevención les aconseja? Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a las palabras de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, antes sus partidas y antes de sus partidas, recomiendan a los líderes de la iglesia de Éfeso a la palabra de gracia. Entonces, él deposita su confianza en la palabra de gracia. ¿Qué palabra de gracia que apóstol Pablo, cuando él ministró en Éfeso durante 3 años, de día y de noche, con lágrimas, con toda su sinceridad, amonestaba a los efesios. Velad, acordaos de las palabras que durante 3 años, cuando yo estaba entre vosotros, de día y de noche os he amonestado. Os recomiendo aquella palabra de gracia. La palabra de gracia tiene poder. Eso es lo que llamó mi atención. Tiene poder, versículo 32, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya que me sentía tan inestable, para mí, aquel estado inestable era una situación real con que yo me confrontaba. Llamó mi atención ser sobreedificados. Y ser sobreedificados. Yo quiero ser sobreedificados y recibir herencia que Dios permite a todos los santificados. Dentro de los santificados, es la iglesia, hay herencias de Dios. Algunos de ustedes ya recibieron parte de sus herencias entre los santificados. Algunos están por recibirlas. Llamó mi atención 2 palabras. La palabra de gracia tiene poder sobre edificarlos y daros herencia entre los santificados. Entonces en mi corazón, como una luz, como una esperanza, empezó a parpadear. ¿Cómo? Yo puedo ser sobreedificados en la iglesia del Señor y recibir herencias preparadas para los santificados. Yo también quisiera ser quien sea sobreedificado en la iglesia, quien alcance a recibir herencia preparada para los santos. Para mí fue como una guía, una dirección. Velad y acordaos. Estar atento, dedicarme en las enseñanzas que yo había recibido.
y en la lectura, en oración. Mientras tanto que yo hago este ejercicio, orar a Dios y luego acordarme de las enseñanzas. A la misma palabra de Dios tiene poder que me pueda sobreedificar, me pueda dar herencia. En aquel tiempo yo era un hermano estudiante, nada y nadie en la iglesia. Mi presencia no llevaba ningún peso dentro de la iglesia. Pero Dios a mí me prometió, yo te daré herencias. ¿De cómo yo puedo recibir herencias preparadas para los santos? El apóstol Pablo, antes de su partida, encomendó a los líderes de la iglesia de Efesos a la palabra de su gracia. Palabra de Dios. Me voy, pero mi enseñanza queda con vosotros. Acordaos, velad y acordaos. Durante 3 años, cuando estaba entre vosotros de día y de noche, con lágrimas, como os he amonestados, aquellas palabras. Acordarse. Entonces, esa palabra tiene poder para sobreedificaros, daros herencia. ¿Por qué algunos de ustedes dentro de la iglesia se encuentran desesperados, sin herencia? Yo en la iglesia no he recibido nada. Pero la Biblia dice, dentro de la reunión de los santificados, Dios tiene preparado herencia para cada uno de ustedes. Alguno con el tiempo encuentra parte de su herencia. Parte de mi herencia, cuando yo era muy joven, era un misterio, pero ahora se aclaró. Es el servicio como ministros. Y para ustedes también hay herencia que Dios tiene preparados. Para ustedes ahora se ven ocultos, pero con el tiempo van a aparecer delante de ustedes. Pero el apóstol Pablo que dice, velad y acordaos de aquellas palabras, porque tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Veo a algunos de ustedes, cuando yo les conocí por primera vez, sin ninguna herencia. Pero con el paso del tiempo veo, Dios permite alguna herencia a ustedes. Y dentro de la iglesia se forma. Dentro de la iglesia y se extienden las raíces y crecen con fuerza. Pero algunos, por más que llevan años, se encuentran sin herencia. ¿Sabe por qué? Porque no se acuerda de las enseñanzas. Su vida de fe no está fundamentada sobre la palabra de Dios, sino por algún compromiso, por algún vicio, alguna costumbre. Pero si ustedes, cada cosa, cada viaje, cada actividad, si lo haría conforme a la palabra de Dios, basado de la palabra de Dios, es muy seguro, muy seguro. Por ello no puedo decir, pastor, ¿dónde para usted es mejor? Usted ya ha vivido en diferentes países durante largo tiempo, en Paraguay, Perú, México. Luego usted ha viajado casi todos los países de América Latina, no solo unas cuantas, sino muchas veces con frecuencia. He probado tantos platillos de comidas, nombre de tantos platos de comida de diferentes países. América Latina está en mi cerebro. He probado todos los diferentes sabores. Pero ¿dónde para ustedes mejor? ¿Dónde Dios me puso? Es el mejor lugar.
Mientras tanto que Dios me pone en México, para mí México es el mejor país. Hasta que me permita otro país. Entonces, por mí mismo, si eligiera algo. Hay algunas personas que viven en los lugares de cuadros, de pintura. Gente que vive en los lugares de cuadros de pinturas no tendría nada de queja, ¿no? Solo felicidades, alegría, ¿no? En ninguna manera. Para ustedes, ¿cuáles países son países del sueños? ¿Algún país de Europa? Donde es una pampa de color verde, cielo azul, tranquilidad. Allí casi medio paraíso. Bueno, entonces la gente que vive en tales lugares no tendrá ninguna necesidad de Dios, ¿no? Vivirán felices, ¿no? En ninguna manera. Hace poco una hermana de España me escribió insistiéndome, pastor, respóndame, mandó hasta un audio grabado. Quiero casarme, pastor. Veo que aquí en España, en Europa, no hay buenos hermanos, no hay buenos candidatos, aunque sea un paraguayo, peruano, mexicano, por favor, cáseme. Entonces, tuve que contestar, voy a orar por ti. Entonces, gracias por responderme. Donde sea que yo viva, en México, Paraguay, pero no importa dónde sea, aunque no sea en Europa, me voy, cáseme por favor. Tengo una situación muy seria. Aquí también tengo bastante hermanas que esperan en las listas. Quiero casarme. Entonces, Señor mío, entonces, cada vez que me vaya a diferentes lugares, las hermanas de edades solas, la mirada de ellas, pastor, oren por mí. Estoy orando. Estoy orando. Que Dios se acuerde de ustedes. Pero sepa que no soy quien les case. Usted sabe muy bien, es Dios. Sí sé que es Dios, pero ore por favor. Si oro. Entonces, gente que vive en lugares de cuadros, de pinturas, de películas, diferentes escenas de películas, no tendrá nada de preocupación, nada de desesperación, en ninguna manera. Entonces la Biblia nos enseña la vida segura, la vida realmente segura con mayor seguridad, mayor firmeza, la vida dirigida por la palabra de Dios. Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Por último, vamos a ver dos partes de la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, como igual a otros apóstoles, según el libro de Hechos, por donde quiera que se iba, él anunciaba el Evangelio. Apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me harto del Evangelio, no me aburro del Evangelio, porque Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Ustedes quieren novedades. Ay, mi hija Rebeca, que ahora se encuentra en la misión en Perú,
Ay, me siento aburrida, papá. Ya sé, ¿qué me va a decir? Ay, aburrida, aburrida. Vámonos al cine. Entonces, vamos a tener tiempo familiar. Para ella, el tiempo familiar, ver en un cine, ver una película, para mí es el tiempo de quedarme dormido. Entonces ay, no me voy. Entonces, siempre viaja, pero ¿cuándo vas a tener tiempo familiar? Bueno, vámonos. Pero no te quedarás dormido. Bueno, hoy voy a tratar de mantenerme bien despierto. Quedó dormido. ¿Usted quiere una vida con muchas novedades? Anuncien el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en él. Si anuncia el Evangelio, verán miles de diferentes vidas, diferente estilo de vidas, cómo se vuelven al camino del Señor. Y cuando comparten sus testimonios, cada quien lleva diferente trayectoria, diferente historia de vida, diferente trasfondo de crecimientos, cómo Dios les salvó, verá muchas novedades. Nunca se aburrirán. Siempre estará contento. Ay, cómo Dios salvó a fulano. Dios, cómo salvó a Mengana. Mira a la persona de tal forma de vivir, cómo Dios lo rescató. Apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Por eso él no pudo dejar de anunciar el Evangelio. Y luego en el último capítulo vamos a ver, terminando capítulo 16 del libro de Romanos, cómo finaliza. Versículo 25. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Dice así, y al que puede confirmarlo según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Cristo para siempre. Amén. Aquí él mencionó una frase de palabra, al que puede confirmaros según mi evangelio. Ya Romanos capítulo 1, él dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. El último capítulo 16, para finalizar esta carta, él otra vez retoma el tema del evangelio, que puede confirmaros según mi evangelio. Algunos de ustedes se sienten tambaleados, se sienten inseguros, están en un estado inestable. La Biblia explica, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, y también es poder de Dios para confirmarlo, os dice. ¿Quieren ser confirmados? Ustedes en el evangelio, en la verdad del Señor, en la fe del Cristo, ¿quieren ser confirmados? ¿Confirmados o no confirmados? ¿Quieren ser confirmados? Hoy la Biblia dice, el evangelio tiene poder, tiene dos poderes. Poder de salvación, dar salvación a todo aquel que cree en él. Tiene poder de confirmarnos. Entonces, todo aquel que anuncia el evangelio puede aprovechar dos beneficios. La gente que me oye, lo que yo cuento no es mi historia, sino es la historia de Jesucristo. De la gente que cree lo que yo anuncio, recibe la salvación. Y también para mi propia vida es confirmación. Me confirma en Cristo Jesús. Me confirma en la promesa. Me confirma en la verdad del Señor. Me confirma en la iglesia. Quiere una vida segura. Entonces ustedes
abran estudios bíblicos. Aunque saben predicar bien o no saben tantos, abran estudios bíblicos. Entre semana, aparte de días que se congregan, aparte de cultos organizados por la iglesia, en sus hogares, en sus trabajos, abran estudios bíblicos. Allí dediquen a la palabra de Dios, compartan la palabra de Dios. Mientras tantos que hagan estos, tendrán dos provechos. Todos los que escuchan a ustedes, ellos recibirán la salvación. Y para ustedes será una bendición de confirmarlos en la verdad del Cristo Jesús, sobreedificarlos y darlos herencia preparada para la iglesia. Amén. Por eso, consideren su centro de trabajo y estudios como campo misioneros. Amén. Campo, no solamente fuente de ganancia, fuente de desarrollarme, sino considere como campo misionero. Por donde quiera que estén los cristianos salvos, ellos son misioneros. Donde ellos estén es el campo misioneros. Ustedes son misioneros. Donde ustedes están son campos misioneros. Abran estudios bíblicos, no solo para el bien de los demás, sino para mi propio bien. Mientras tanto que llevan estos, la gente que les escucha será una gran bendición de ser salva. Para ustedes será una protección y sabiduría de Dios para sobreedificarlos, y también sobreedificarlos también para confirmarlos en Cristo Jesús. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalén Radio, siempre contigo. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.